Nada, en el día de hoy vamos a tratar una temática un poco distinta. Ya sabéis que este canal pues, suele tratar temáticas vinculadas a las ciencias sociales, que digamos que es el campo en donde yo sé algo. Y hoy pues vamos a tratar un tema que nada tiene que ver, que es los viajes en el tiempo. Y para ello tenemos la suerte de contar con un físico. Así que nada, Pau, ¿qué tal? Un saludo. Muy buenas, Ignacio. Un saludo. Pues nada, si te parece, te podrías presentar un poquito a la gente, un poco para que vean qué estudias y a qué te dedicas. Sí, a ver, yo estudié física en la Universidad de Valencia y ahora mismo estoy estudiando en Alemania, en Heidelberg, un máster de gravitación y cosmología, que es pues la rama de la física que se encarga de entender la gravitación, el espacio-tiempo, la causalidad y demás. Y aparte, pues entreno a gente como nuestro amigo Joseba, que es como nos hemos conocido con Enso Movers. Pero bueno, mis estudios vienen de la mano de la física. Vale, pues si te parece, vamos a empezar. Mira, a mí me empezó a interesar este tema por una serie de ficción que se llama Dark, no sé si la conoces. Sí, Me imagino que la audiencia también lo conocerá o la gente que vea este vídeo. Pues es una serie, no voy a hacer spoilers, que va pues sobre viajes en el tiempo, paradojas espaciotemporales y demás. Y me llamó mucho la atención porque hay cosas que salen en la serie que tú te preguntas, ¿esto es posible? ¿Es posible viajar al pasado o se pueden dar esta serie de cosas? Lógicamente es una ficción y hay cosas que sabes que no son posibles, pero hay cosas que te planteas y en base a esa serie, pues me empezaron a surgir una serie de cuestiones que yo creo que a gente que haya visto la serie, pues también le habrán surgido, o a gente que ni siquiera haya visto la serie, simplemente que haya reflexionado sobre ello. Así que lo primero que te quería preguntar es si se podría viajar al futuro, si existe la posibilidad real de que en algún momento se pueda viajar al futuro a través de da igual el portal o la herramienta. sí. A ver, lo primero, me gustaría comentar que en este ámbito, en lo que es el tiempo en concreto, es un punto en el cual la física y la filosofía se encuentran muy de la mano. Es decir, Mm, en el momento llegas al límite de lo que se conoce a la hora de desarrollar una nueva teoría, tienes que basarte en la filosofía para saber hacia dónde tirar. Entonces, el tema del tiempo es algo que ha llevado a los físicos y a los filósofos de cabeza durante mucho tiempo. A mí, entre ellos, me ha calentado mucho la cabeza y entonces voy a intentar responder en base a lo que se sabe que se puede hacer y cómo funciona. Por lo que sabemos de la ley de la física, viajar hacia adelante en el tiempo se puede. Y de hecho no necesitas nada especialmente, entre comillas, no necesitamos ningún tipo de tecnología especialmente compleja. Cuando la gente piensa de viajar al futuro, nos imaginamos algún tipo de portal con luces que lo atraviesas y aparece en el futuro. Sin embargo, sí, la dilatación del tiempo es algo que está ampliamente demostrado experimentalmente y que para los físicos, aquellos que trabajamos especialmente en el campo de la relatividad general, es parte de nuestro día a día. Y para modificar el paso del tiempo, lo que tienes que hacer, o lo que debe suceder, es, pueden, puedes tener dos herramientas que modifiquen el paso del tiempo. Una es la velocidad a la que viajas y la otra es la intensidad del campo gravitatorio. Es decir, si tú viajas a una velocidad cercana a la de la luz, para ti el tiempo eh, pasará a una velocidad más lenta que respecto al resto del mundo. Es decir, cuando mm, para ti haya pasado una hora, para el mm, resto del mundo a lo mejor han pasado 4, 8 horas. En claro. el caso límite en el cual llegaras muy muy cerca de la velocidad de la luz, podrías para ti pasar a lo mejor una hora o un año, mientras que para el resto del mundo ha pasado, o del universo ha pasado 50, 100 años. Lo mismo ocurre con el campo gravitatorio. Si te encuentras en presencia de un campo gravitatorio muy intenso, para ti el tiempo va a pasar más lento. Entonces, Mm, pasar, digamos, eh,
igual que en la película Interestelar, que tiene una física bastante realista, pasar 2 días en presencia de un campo gravitatorio muy intenso puede hacer que cuando vuelvas haya pasado 4, 5, 10, 20 años, dependiendo de la intensidad del campo gravitatorio. Claro. Entonces, estamos hablando de que hay distintas formas que permiten la posibilidad de viajar en el tiempo. A mí lo que se me ocurre a nivel de, por ejemplo, de campo gravitatorio, los agujeros negros, ¿no? Serían una forma. Sí, Porque... el problema viene a la hora de hablar de la tecnología que nos permitiera hacer esto. A la hora de decir, necesitarías una cantidad casi infinita de energía para llegar a viajar cerca de la velocidad de la luz, o para poder acercarte a un agujero negro y volver, que es el problema. O acercarte lo suficiente y volver. De todas formas, hay un documental que se hizo, no sé si de forma posterior o vivía todavía Stephen Hawking, que se llama El universo de Stephen Hawking, que creo que es de la BBC, y en él habla de que los agujeros negros están presentes en la naturaleza, que son minúsculos, pero que están presentes en la naturaleza. ¿Sería posible, por ejemplo, agrandar esos agujeros negros y poder viajar en el tiempo a través de esa herramienta? Eso es una hipótesis que se planteó, pero que no tiene base experimental. Es decir, hay ciertas teorías de la física que no hemos podido medir y algunas de ellas hacen predicciones como que existen fluctuaciones de vacío y que estas fluctuaciones de vacío pueden en principio ser de energía arbitraria. Entonces, existe la posibilidad de que se estén creando y destruyendo constantemente agujeros negros a escala microscópica. Sin embargo, no los hemos encontrado y sería relativamente problemático que los encontráramos porque existiría la posibilidad de que ahora mismo apareciera uno y se comiera la Tierra en cualquier momento. Joder, pero sí. Es una predicción teórica muy débil. Sí. Y, por ejemplo, otras formas de viajar en el tiempo podría ser a través de, por ejemplo, una fusión nuclear. No, una fusión nuclear es simplemente la fusión de dos núcleos de la fusión de dos núcleos atómicos. Esto produce mucha energía y esa energía eventualmente pues, puede utilizarse para cualquier fin. Podría utilizarse para propulsar un reactor que nos llevara a grandes velocidades, pero no hay ninguna relación entre la fusión o fisión nuclear y la dilatación del tiempo. Más allá de que se crea mucha energía y esa energía podría utilizarse para propulsar un cohete a altas velocidades. Vale, entonces, retomando los viajes en el tiempo, que es lo que nos está, digamos, pues en lo que se basa el vídeo de hoy, ¿viajar al pasado sería posible? Viajar al pasado, en ciertas teorías, existe esa posibilidad. Porque hay diferentes versiones de nuestra teoría de la gravitación. Para aquellos que no lo sepan, la forma en la que describimos la gravedad es mediante la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, cuando hablo de gravedad, hablo de deformaciones en espacio-tiempo y puedes hacer una deformación que te haga viajar, entre comillas, al pasado en ciertos modelos teóricos. Sin embargo, a nivel práctico, no hemos conseguido hacer nada por el estilo y existen principios filosóficos, que eso lo llamamos censura cósmica, que prohíben la existencia de ese tipo de soluciones para las ecuaciones de Einstein. Por el hecho de que si pudieras viajar al pasado, causarías paradojas en el tiempo, que es en lo que se basan todas estas series, y influirías en la causalidad, que al fin y al cabo es lo que más importa en la física, dado que el tiempo se puede moldear, lo que sí que es físico, lo que es importante que se respete es la causalidad de los eventos. Es decir, que si A produce B, B no pueda producir A.
Entonces, Claro, a mí si me viene a la mente, por ejemplo, el modelo matemático de la teoría del caos, que básicamente, con un ejemplo muy simple, te dice que el simple vuelo de una mariposa puede alterar pues, toda una serie de variables y acontecimientos, de una parte del globo al otro. No sé si tendría aplicación en este sentido. esto era... Había una película que se llamaba El sonido del trueno, si no recuerdo mal, que se hizo famosa por tratar precisamente eso. Pero sí, en ese sentido, a ver, la teoría del caos básicamente te dice que en sistemas altamente no lineales, yo hice mi trabajo de fin de grado en sistemas caóticos y teoría del caos, en sistemas no lineales los efectos se propagan de forma no lineal. ¿Esto qué significa? Que un efecto muy pequeño a lo largo del tiempo puede tener consecuencias muy grandes. A nivel, digamos, poético se puso el ejemplo de la mariposa y el tornado. Entonces, si pudieras viajar al pasado, sí que cabe la posibilidad de que un pequeño gesto que hagas pueda producir grandes cambios en el futuro. Pero sin embargo, eso también ocurre en nuestro día a día. O sea, todos los pequeños gestos que hagas hoy puede que no tengan ningún impacto en un futuro o puede que tengan un impacto gigante. No lo sabes. No sabes el hecho de que si hoy haces tu cama o no, tengamos una dictadura dentro de 500 años. ¿No? Sí, Podría ser. sí. Es probable que no, pero podría ser. Sí, que existe esa incertidumbre, ¿no? Siempre. Exactamente. No, son modelos en los cuales no puedes predecir a una distancia arbitrariamente lejana. Es decir, si tú tiras una bolita rodando en el suelo, si tú tienes un error de 1 centímetro a la izquierda o a la derecha, después de 10 metros vas a tener una incertidumbre de 1 centímetro a la izquierda o a la derecha también, más o menos, la trayectoria. Sin embargo, este tipo de modelos caóticos, como puede ser la atmósfera o puede ser modelos de fluidos, o puede ser cualquier modelo muy complejo, un error muy pequeñito al principio desemboca en un montón de posibles futuros, como por ejemplo la predicción del tiempo. El hecho de que hoy sepamos cómo está la atmósfera permite que lo podamos predecir hasta dentro de 2 días. Más allá de 2 días es imposible predecir. O sea, es imposible predecir es que tu modelo te dice con la misma seguridad que llueve o que hace sol. Entonces, es absurdo predecir. Que entonces realmente no se podría viajar al pasado básicamente por las paradojas espaciotemporales que alterarían la causalidad, ¿no? Exactamente. Porque Vale. no lo hemos visto de ninguna forma en la naturaleza y porque causaría serios problemas a nuestro entendimiento de qué es la realidad y cómo funciona. Claro. Que incluso podría alterar hasta tal punto la realidad que, por ejemplo, qué sé yo, tú viajas al pasado y yo qué sé, y te cargas a tu yo pasado, pues por lo que sea. Tú dejarías de existir. Claro, hay 1.000 millones de posibilidades de explotar eso, que la ciencia ficción los ha hecho de forma fantástica. Bueno, algunas películas o series con más éxito o más fidelidad que otras, pero básicamente ese es el problema. O sea, a nivel filosófico imponemos que nuestros modelos teóricos no permitan ese tipo de soluciones. Eso no significa tampoco que tengamos cierta 100% seguridad de que eso no pueda ocurrir. En ciencia siempre estamos abiertos a que eso pueda ocurrir y que si en cierto momento se desarrolla un modelo que eso lo permita, se mide y se comprueba, los físicos diremos, pues sí, estábamos equivocados y ya está. Y seguiremos con nuestra vida, solo que con viajes hacia al pasado. Claro. Entonces, hemos dicho que al pasado no se puede viajar, o de momento se cree que no se puede viajar por el tema de las paradojas. ¿Y qué es una paradoja espaciotemporal? ¿Nos lo podrías definir brevemente? Una paradoja es una, es una situación o una argumentación lógica que o bien produce que las consecuencias sean las premisas o que produce con, digamos, con misma posibilidad una cosa y la contraria. ¿Vale? Una paradoja típica podría ser la idea de que tú viajas al pasado, te matas a ti mismo, entonces no puedes
viajar al pasado, entonces no te puedes matar a ti mismo, entonces estás vivo para viajar al pasado, entonces puedes viajar al pasado y te matas a ti mismo. Estás entrando en un bucle en el cual tu premisa, que es que puedes viajar al pasado, se ve alterada por la consecuencia, que es que vuelves al pasado y te mata. Otro ejemplo de paradoja espaciotemporal es que es una, por ejemplo, conocida como paradoja de los gemelos, en la cual si tú coges un cohete, hemos dicho que el que viajar al futuro dilata el tiempo y hace que el tiempo pase más despacio para ti. Si tú coges un cohete desde la Tierra y te vas a la velocidad de la luz muy lejos y luego vuelves, para la gente que está en la Tierra, tú te has ido y has vuelto. Pero para ti, en el cohete, es como si la Tierra fuese una nave espacial, digámoslo así, y la Tierra se aleja de ti y vuelve. Entonces, la paradoja es, ¿quién envejece? ¿El que está en el cohete o los que están en la Tierra? Esto sería una paradoja. Esta paradoja en concreto se resuelve con la teoría de la relatividad general por la presencia de aceleraciones, pero es un ejemplo de una situación en la cual una cosa y la contraria son igualmente plausibles y en principio no tienes forma de distinguirlo. Claro, es que a mí lo de las paradojas, al final lo que me viene a la mente es que se rompe el principio de causalidad. Y el principio de causalidad es algo en lo que se basa, por lo que yo sé, bajo mi humilde entender, en lo que se basa no solo la física, sino las ciencias en general, y en lo que se basa la lógica humana y la cognición humana, ¿no? Sí, sí. De hecho, como decía, en física tenemos serios problemas en definir qué es el tiempo. Es decir, ha habido mucho trabajo y sigue habiendo mucho trabajo a nivel de física, a nivel de filosofía de la física y a nivel de... Bueno, sí, vamos a ceñirnos a esos campos porque son los que tienen base experimental. En definir qué es el tiempo. Porque lo que es importante para la física es que las cosas respeten la causalidad. Que si A produzca B, B no pueda producir A. Y desde ese punto de vista, el tiempo queda como un mero parámetro. Es decir, algo que sucede, pero que no es el pilar fundamental de nuestra teoría. De hecho, el hecho de que existe una flecha del tiempo, el hecho de que el tiempo solo puede ir hacia adelante y no hacia atrás, a diferencia de las dimensiones espaciales, tú puedes ir hacia adelante y hacia atrás, puedes andar andar hacia adelante y hacia atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero en el tiempo solo puedes ir hacia adelante. Esto se debe a que a nivel estadísticamente a nivel microscópico, existen muchas más posibles configuraciones que van hacia adelante de las que van hacia atrás. Por ejemplo, si tú tienes un tablero de ajedrez y tú lo tienes ordenado con sus fichas en posición, solo hay una posible configuración de las fichas en la cual estas están en posición de empezar una partida. Sin embargo, si yo cojo todas las fichas y las tiro encima del tablero de ajedrez, existe estadísticamente una posibilidad de que las fichas caigan exactamente en la posición perfecta para empezar una partida. Existe estadísticamente esa posibilidad. Ahora, existen miles de millones de posibilidades más de que las fichas caigan en una posición que no te sirve para empezar la partida. Entonces, suponiendo que la realidad avanza conforme a esta estadística, la realidad siempre avanzará hacia el caos, que es la segunda ley de la termodinámica, que es evoluciona hacia la entropía. Evoluciona hacia el desorden. Entonces, esto es lo que produce a nivel macroscópico que existe una flecha del tiempo. Que hay muchos más estados de desorden que de orden. Es principalmente por esto, por lo que nunca se van a recoger todos los pedazos de una taza rota, van a recoger energía térmica al suelo y va a subir hasta la mesa hasta ponerse. Sin embargo, muchas veces va a pasar que vamos a golpear una taza y se va a caer y se va a romper. Y entonces, lo que se me ocurre, para no irnos mucho del tema, pero para cerrar, para cerrar esta cuestión, te tengo que preguntar una cosilla más. El tema del universo, me estás hablando de la segunda ley de la termodinámica, la del principio de entropía, pero si nos regimos por la causalidad, mi pregunta es, ¿el universo o lo que conocemos de él fundamentalmente es causal o no? ¿A qué te refieres con que es causal? Que si se rige por el principio de causalidad.
Sí, sí, sí. Definitivamente. O sea, las cosas Vale. respetan un orden causal. Y este Ujú. principio de causalidad viene dado por la velocidad de la luz. Es decir, tú no puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si un evento ocurre suficientemente lejos de ti, como para que tú no puedas llegar a ese evento a la velocidad de la luz, o no puedas enviar información, que es a lo que nos referimos con velocidad de la luz, no existe forma en la cual tú puedes interactuar con eso. Entonces, ese evento está, digamos, fuera de tu esfera de causalidad presente. Claro. Vale, pues entonces a grandes rasgos y por sintetizar, hemos dicho, primero, que sí se puede viajar al futuro, que no hace falta diseñar mecanismos o herramientas complejas, simplemente de forma sencilla habría que acercarse a la velocidad de la luz y ya está. De forma sencilla. ¿No? De forma sencilla, como un taller de bricomanía. No, de forma sencilla me refiero que no hace falta a nivel de ciencia ficción que haya, pues no sé, unos portales súper jodidos ni nada por el estilo. No, no. De hecho, la mayoría de las partículas que conocemos viajan a velocidades cercanas a la luz y se experimenta que sufren una dilatación temporal y se mide cómo se dilata el tiempo para estas partículas. Vale, por tanto hemos dicho que sí se puede viajar al futuro, por poder se puede. Viajar al pasado en teoría no se puede por el tema de las paradojas, que rompen la causalidad. Y hemos dicho también al principio del vídeo que hay elementos que pueden hacer que se produzcan viajes en el tiempo, como me han dicho, pues si hay digamos, una gravedad enorme, ¿no? Pero enorme, como hemos dicho que hay en un agujero negro, o también me han dicho antes, a lo mejor me estoy equivocando, electromagnetismo puede ser. No, en el electromagnetismo no. Pero respecto a los agujeros negros, es importante reseñar, para que no confunda la gente, que cuando me refiero a que los agujeros negros pueden producir viajes al futuro, no me refiero a caer dentro de un agujero negro y atravesarlo como si fuese algún tipo de portal, sino que me refiero a acercarnos lo suficiente a un agujero negro para experimentar ese campo gravitatorio extremadamente fuerte y luego volver. Es decir, en ningún momento traspasar el horizonte de sucesos. A Vale. partir de ahí no sabemos qué pasa. Entonces, la única forma es a través de estar en un sitio que tenga un campo gravitacional enorme o hay alguna otra forma de... Y viajar cerca de la velocidad de la luz. Esas son las dos formas, las únicas dos formas, ¿no? Sí. Vale. No, es que en ficción, claro, te venden lo del tema de la fusión nuclear, te venden el tema de pues lo que te he dicho, el electromagnetismo, el pulso electromagnético, y claro, si tú no tienes conocimiento, pues dices, eso es posible, no es posible, pero bueno, ya estás tú para aclararlo. Exactamente. Cuando ves ciertas películas y series de ciencia ficción como físico, hay muchas veces que te echan las manos a la cabeza y dices, ¡ay! Han metido la palabra cuántico porque suena chulo. Sí. Vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro. El tema es tremendamente complejo, es decir, nos podrías hablar muchísimo más sobre ello, Horas. pero Porque yo he bueno, leído... por no hacer esto demasiado largo, pues vamos a cortar aquí. Nada, te agradezco muchísimo tu colaboración, que nos hayas pues, arrojado un poco de luz sobre este tema, que es bastante oscuro. Y